La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica caracterizada por una obstrucción crónica de las vías respiratorias y una insuficiencia pancreática exócrina, en la que todas las aseveraciones siguientes, salvo una, son ciertas. Se hereda con rasgo autosómico recesivo. La mutación más prevalente es la AF508. No todas las mutaciones se generan en el mismo locus de brazo largo de cromosoma 7. El defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana. Las alteraciones de las proteínas reguladoras de transmembrana dan lugar a un transporte transepitelial de iones anómalos y las secreciones muy espesas. La respuesta. Entonces, la fibrosis quística es una enfermedad congénita que se deriva en forma autosómica recesiva. Y el problema básicamente se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, siempre. Se debe encontrar en el brazo largo del cromosoma 7. Y la mutación más prevalente es la AF508, ¿no? Y esto obviamente que produce alteración de una proteína que es la reguladora transmembrana, que es la responsable, ¿no?, de producir los cambios de iones y de hidratar las secreciones. Entonces, si ese gen, que es la responsable de producir esa proteína, se altera, todas las secreciones son espesas. Entonces, las secreciones espesas no solo van a ser a un solo nivel, van a ser en todas las glándulas exócrinas. Van a tener en las glándulas sudoríparas, en las glándulas que producen la salivación, a nivel pulmonar, gastrointestinal, genitales, en todas las glándulas. Entonces, todas las secreciones son espesas y la manifestación clínica respiratoria será dificultad respiratoria crónica. A nivel gastrointestinal será un síndrome de mala absorción. A nivel genitourinario tendrán problemas o genitales va a haber asospermia en los varones en este caso. Y obviamente la manifestación que nos permite hacer diagnóstico es en la piel. Por eso pedimos el test de sudor, ¿no? Entonces observamos el test de sudor para medir la cantidad de cloro. Si la cantidad de cloro es por encima de 60 miliquivalentes, hacemos diagnóstico de fibrosis quística. Si es entre 60 y 40, sospecha, pero si tienen ustedes dos determinaciones entre 40 y 60, más manifestación clínica, entonces ustedes hacen diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, esa patología es de alguna manera más frecuente, o su incidencia se ve más en la raza caucásica, ¿no? O sea, yo durante mi formación creo que vi como 3 o 4 pacientes nada más con fibrosis quística, ¿no? La respuesta es la... Entonces, ¿se hereda con rasgo autosómico recesivo? Sí. ¿La mutación más prevalente es la AF508? Sí. Hemos dicho que todas siempre se presentan por alteración en el gen, en el brazo largo del cromosoma 7. Entonces acá la alternativa es no todas las mutaciones se generan en el mismo locus de brazo largo. Ese es falso. ¿El defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana? Sí. ¿Las alteraciones de la proteína reguladora transmembrana dan lugar a un transporte transepitelial de iones anómalos y secreciones muy espesas? Sí. La respuesta es la C. Niña de 18 meses que presenta desde los 13 meses de edad, ¿no?, el entencimiento de la curva ponderal junto con disminución del apetito, deposiciones abundantes y de consistencia blanda, distensión abdominal y de carácter muy irritable. En las exploraciones complementarias realizadas se detecta anemia ferropénica y anticuerpos antiendomicio positivos. Respecto al cuadro clínico citado, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Primero, hagamos diagnóstico, ¿no? Tienen ustedes una niña de 18 meses que presenta de los 13 meses, más o menos del año de edad, ¿no?, caída en su curva estatural, fondo estatural. Junto con disminución del apetito hay deposiciones abundantes y de consistencia blanda, ¿no? Probablemente esto esteatorrea, distensión abdominal y de carácter muy irritable. En exploración, hasta acá puede ser cualquier cosa, ¿no? En las exploraciones complementarias realizadas se detecta anemia ferropénica, que es muy importante, y algo que les hace diagnóstico es la presencia de anticuerpos antiendomicio positivo. Diagnóstico.
el SPRUE, ¿no? O enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca es una intolerancia a la proteína del gluten, a la gliadina. Pues la gliadina, la avenina, o sea, hay muchas proteínas que estén relacionadas con el gluten, ¿sí? Y cuya manifestación clínica se puede presentar a partir de los 6 meses, porque ustedes inician la lactancia a partir de los 6 meses. Hasta los 6 meses los bebés van muy bien. Tanto el peso como la talla es excelente. A partir de los 6 meses, ustedes han iniciado la lactancia, muchos podrían iniciar dentro de su dieta con gluten. Pueden darle cebada, pueden darle centeno, incluso la propia avena. Entonces ya hace manifestación clínica. Y la manifestación o el compromiso clínico se da porque hay alteración de la mucosa intestinal ¿de qué parte? ¿Qué parte del intestino se compromete? Yeyuno e ilion proximal. Entonces, el yeyuno y el ilion proximal son responsables de la absorción del hierro. Por eso los chiquititos terminan con anemia ferropénica, ¿no? Y asociados obviamente a su problema de mala absorción. Entonces, y una forma de hacer diagnóstico es la presencia de anticuerpos, los anticuerpos antigliadina, los anticuerpos antiendomicio, que son responsables o que nos hacen diagnóstico, perdón, del SPRUE. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es el SPRUE? Retirar, definitivamente, de forma permanente. Ustedes no pueden suspender y retirar. Por eso es que pueden hacer ustedes pruebas de ingresar, de retirar e ingresar del gluten para hacer diagnóstico. Es una forma también de hacer diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que se hace también en los pacientes con intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, pero el diagnóstico, el tratamiento básicamente es retirar de su dieta el gluten. Con todo eso, en el diagnóstico es fundamental la realización de una biopsia intestinal. Esta enfermedad se desarrolla en personas genéticamente susceptibles. El periodo de presentación clínica más frecuente es en el segundo año de vida, pero no es infrecuente que aparezca en niños más mayores e incluso en la edad adulta. La anorexia es un síntoma frecuente. La base del tratamiento es la retirada transitoria de la dieta del trigo, cebada, centeno y avena. La respuesta falsa, la E, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden retirar en forma transitoria, tienen que retirar definitivamente, ¿no?, todos esos alimentos de la dieta del niño. En infección del tracto urinario en el niño, ¿cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta? En el periodo neonatal las niñas la padecen con más frecuencia. El microorganismo más frecuente implicado es la E. coli. Se recomienda realizar una ecografía renal en el primer episodio de infección urinaria. En caso de pielonefritis, los antibióticos indicados son la cefalosporina de tercera generación, amoxiclavulánico más aminoglucósidos. La gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico, marcado con tecnesio 99, es la mejor exploración para detectar cicatrices renales en las infecciones urinarias en el niño. La respuesta falsa es la. A ver, piensen bien. La gammagrafía es un examen muy bueno para ver cicatrices. Obviamente en niños que tengan infecciones recurrentes. Todas las infecciones o una infección produce cicatriz. Y si tiene infecciones recurrentes va a producir más cicatrices. Ustedes van a poder determinar el grado de cicatriz con la gammagrafía. ¿Ya? Entonces, eso es importante. En caso de pielonefritis, los antibióticos indicados en un niño, ¿serán cefalosporina de tercera generación? Sí. ¿Ya? La cefalosporina de tercera generación es quizás el de elección para manejar las infecciones urinarias, pero a veces abusamos, ¿no? A todos le metemos ceftriaxona, pero también tiene buena respuesta al amoxiclavulánico o los aminoglucósidos. ¿Ya? Se recomienda realizar una ecografía renal en el primer episodio de infección urinaria en un niño. Sí. Entonces, cuando ustedes sean niños, y más aún por encima del año, infección urinaria, ustedes deben descartar primero una malformación renal, porque no es frecuente que un niño tenga infección urinaria. Si esto se repite, con mayor razón. Entonces, ustedes van avanzando los estudios, hacen una ecografía. Si la ecografía es normal,
Pueden hacer, si persiste con infección urinaria, deben descartar ustedes reflujo vesiculolateral para hacerse una cistografía o le piden una gamografía para ver si hay cicatrices renales. ¿El microorganismo más frecuente es E. coli? Sí. ¿En el periodo neonatal las niñas padecen con más frecuencia de infección? Incluso los niños o los varoncitos tienen más infecciones que las niñas en la etapa neonatal. Hasta el año van en la misma proporción en cuanto a incidencia. Entonces, en la etapa neonatal, más los niños que las niñas. Hasta el año, niño, niña igual. A partir del año les debe preocupar si un niño tiene infección urinaria. ¿Sí? Recién nacido sin soplos, con cianosis que no responde al oxígeno al 100%. El diagnóstico será síndrome de aspiración meconial, conducto arterioso persistente, transposición de grandes arterias, hemorragia intracraneal, coartación de aorta. Respuesta. Recién nacido, sin soplos, pero que presenta cianosis y que no responde al oxígeno. ¿Podría ser síndrome de aspiración meconial? ¿Cuál es la complicación de los niños con síndrome de aspiración meconial? Los niños con aspiración pueden hacer hipertensión pulmonar persistente, y la hipertensión pulmonar persistente se manifiesta con hipoxemia, hipercapnia y obviamente acidosis metabólica, y su manifestación va a ser cianosis con necesidad de oxígeno. Son niños que tienen la necesidad incluso de apoyo ventilatorio. Entonces, una complicación del paciente con aspiración meconial. Entonces, ¿podría ser? Sí, ¿no? Conducto arterioso persistente, los niños con ductus hacen cianosis y que no responden con oxígeno al 100%. No. La transposición de grandes arterias, la hemorragia intracraneal. Entonces, los niños con hemorragias intracraneales podrían de alguna manera tener cierto grado de hipoxia. Entonces sangran, disminuye la concentración de hematocrito, disminuye la perfusión, podrían tener manifestación de alguna manera de hipoxia, pero no tanto o no al extremo de que no respondan al oxígeno al 100%. La coartación de aorta, tampoco, ¿no? Entonces, los niños con transposición de grandes arterias, si bien es cierto, es una cardiopatía compleja, esos niños tienen los dos vasos totalmente cambiados. La arteria que debería salir del ventrículo izquierdo sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Entonces, obviamente la mezcla se da por sus dos comunicaciones, que son sus EIAs, y muchas veces persiste el conducto arterioso. Pero no hacen muchos de ellos soplo porque no hay una turbulencia o no hay flujo. Los soplos se dan por las turbulencias. El soplo en el CIB se va a dar por el flujo. Se contrae el ventrículo, pasa flujo hacia el ventrículo derecho y la turbulencia produce soplo. Cuando hay alteraciones de las válvulas, producen turbulencia y produce soplo, pero en la transposición de grandes vasos no se da esa turbulencia y no van a escuchar o no pretenden escuchar ustedes soplo en el paciente con transposición de grandes vasos. Y obviamente es una cardiopatía cianótica que no va a responder al oxígeno al 100% y obviamente es un paciente que depende del ductus. Y el tratamiento será, en ese momento de emergencia, ¿qué van a hacer si es ductus dependiente? ¿Qué le vamos a dar? Evitar que se cierre el ductus. Para evitar que se cierre el ductus, ¿qué hacemos? La prostaglandina. Excelente. ¿No? Entonces hemos mencionado que la prostaglandina inhibe, ¿no?, el cierre del ductus arterioso. Entonces, hasta que se hagan tratamientos de repente paliativos quirúrgicos, ustedes pueden usar prostaglandina para tratar de manejar su cardiopatía, ¿no? Bien, la respuesta es la C. Niña de 14 meses que tras presentar un cuadro febril de vómitos, diarrea sanguinolenta, hace 2 semanas continúa presentando diarrea líquida maloliente.
ya sin sangre, con distensión abdominal abundantes, ruidos hidroaéreos e importante irritación en el área perianal. ¿Cuál de las siguientes serían la actitud más adecuada? Hagamos diagnóstico. 14 meses que tras presentar un cuadro aparentemente infeccioso con fiebre, vómitos y diarrea, una disentería, continúa presentando diarrea líquida maloliente, sin sangre, con distensión abdominal y abundantes obviamente ruidos hidroaéreos e importante irritación en el área perianal. Diagnóstico. Muchas de las infecciones y más las infecciones virales y el rotavirus está asociado a intolerancia a la lactosa pero en forma transitoria. Entonces, la lesión que se produce es a nivel de la mucosa. Entonces, la reepitelización generalmente dura entre 1 o 2 semanas. Entonces, mientras dure el proceso inflamatorio, muchos niños terminan con intolerancia a la lactosa. Entonces, no solo las infecciones virales, como ustedes pueden ver, también es una infección bacteriana que puede producir intolerancia a la lactosa. Entonces, es un niño que presenta su disentería y luego presenta con toda la manifestación clínica de intolerancia, distensión abdominal, ¿no? Con ruidos hidroaéreos incrementados. Y otra cosa que caracteriza es la irritación perianal, eso por las deposiciones. Entonces el pH de las deposiciones cambia y produce lesión a nivel perianal. Entonces estamos frente a una intolerancia a la lactosa. ¿El tratamiento de la intolerancia a la lactosa será antibióticos? No. Tranquilizar a los padres, pues se trata de una diarrea crónica inespecífica que no afectará a su desarrollo. Cambiar la fórmula sin lactosa durante unas semanas. Cambiar una fórmula hidrolizada de proteínas. Pautar rehidratación con solución de mantenimiento oral sin variar la dieta. ¿Qué hacemos? ¿La C o la D? O le doy una fórmula hidrolizada. ¿Qué hago? ¿Puedo usar las dos? La respuesta es la C. Entonces, utilizo una fórmula sin lactosa durante 2 semanas, ¿no? Como le decía, hasta revertir o reepitalizar la mucosa intestinal. Las fórmulas hidrolizadas las utilizamos en otra patología, generalmente la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, es una entidad ya inmunológica donde la manifestación no solo es gastrointestinal, también sistémica. Hay problemas gastrointestinales, problemas dérmicos y obviamente asociado a una atopía familiar. En ellos utilizamos las leches hidrolizadas. Una niña de 9 meses que se ha encontrado bien hasta aproximadamente 12 horas, momento en el que empezó un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente con un estado visible de dolor. Coincidiendo con los episodios, retrae las piernas hacia el abdomen. En la consulta emite deposiciones de color rojo oscuro. El abdomen está distendido y con dolor discreto a la palpación. Diagnóstico será invaginación. Como les mencionaba, el grupo etario de la invaginación es 3 meses, 6 años, 7 años, hasta los 10 años, pero nunca es en etapa neonatal. Entonces, ¿por qué se produce la invaginación? La invaginación puede ser una patología postinfecciosa, puede ser una patología post o alteración anatómica, hasta metabólica. Entonces, si ustedes tienen infecciones virales, pueden desencadenar la invaginación. ¿Y en qué lugar se produce la invaginación? En las zonas de poca vascularización. Las zonas de poca vascularización son el ilion terminal y el ciego. Entonces, es por eso que la invaginación más frecuente es iliocólica o ilio-iliocólica, ¿sí? Entonces, esta invaginación lo que hace es producir disminución de la perfusión hacia esa zona y la manifestación es un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio que produce moco y sangre. Por eso es la manifestación típica es hematoquesia, es sangre rutilante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen diagnóstico ustedes de la invaginación? La clínica es importante. Como ven en el caso, es una niña de 9 meses que previamente estaba de lo más normal y empieza con dolor tipo cólico, pero es un dolor intenso que la dobla en 2, ¿no? Y junto con eso empieza a hacer deposiciones sanguinolentas, ¿no? Y el diagnóstico radiológico, o cómo hacen diagnóstico ustedes de la invaginación.
radiológicamente podrán ustedes hacer diagnóstico, una imagen en espiral y ecográfico ¿cómo la imagen, doctor? Ya tiene más o menos, pero algo típico en dona, ¿no? O dona o los panecillos con agujeros. Entonces es bien típica por la invaginación. Es una imagen con una ecogenicidad bien marcada al centro y ustedes pueden ver como una imagen en dona. Entonces eso confirma el diagnóstico. El tratamiento será, ¿cómo es el tratamiento? Si es una invaginación con presión, ustedes pueden resolver el problema. Entonces ustedes ejercen presión, que puede ser con sustancias de contraste, o ejercer presión con aire y ustedes resuelven la invaginación. Si a pesar de eso no resuelven ustedes, entonces el tratamiento será quirúrgico. Un niño de 8 años previamente sano, la causa más frecuente de meningitis bacteriana es previamente sano. Entonces, ¿qué patología en un niño previamente sano produce meningitis rápidamente? Hemophilus influenza, neumonía, meningitis, Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo B. ¿Cuál de estos gérmenes es el más agresivo? La Neisseria meningitis. Entonces, el Hemophilus influenza, el estreptococo neumoniae generalmente se inician con un cuadro extra o que no está localizado en el sistema nervioso central, generalmente con un cuadro respiratorio. Entonces ingresa el inóculo a nivel de la garganta, hace bacteriemia y rápidamente llega al sistema nervioso central. Y los Staphylococcus aureus también. Los estreptococos o las bacterias del grupo B, si bien es cierto, pero son bastante agresivas, pero no hacen manifestación rápidamente como la Neisseria meningitis. La respuesta, la C. La posición en decúbito prono durante el sueño en la lactancia es asociado con mayor ganancia de peso, mayor riesgo de neumonía por aspiración, disminución de tránsito intestinal, mayor incidencia de vómitos, mayor riesgo de muerte súbita. Entonces, esa es una buena posición antirreflujo. La posición en prono utilizamos bastante en los pacientes que presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya como una medida de parar o de disminuir la manifestación clínica, pero también está asociado a muerte súbita. Por eso la recomendación en los neonatos es ponerlos de costado y no ponerlos en posición prono, o si colocan en prono, bajo supervisión, ¿no? Esa es la recomendación que le damos a los papás. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto, excepto tendrá colesterol sérico elevado, el 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad, la reabsorción reducida de sodio por el riñón, triglicéridos séricos elevados, hipoalbuminemia es la causa de hipoproteinemia. La respuesta. Síndrome nefrótico está asociado a pérdida de proteínas, ¿no? Entonces la pérdida de proteínas les va a producir hipoproteinemia, ¿no? Se incrementa rápidamente. ¿Qué? ¿Qué hay? Los triglicéridos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se producen los triglicéridos? Se incrementan los triglicéridos. Entonces se produce un metabolismo endógeno. El metabolismo endógeno por las pérdidas de proteínas hace que se produzca la reabsorción de lípidos. Empieza a pasar lípidos hacia la parte sérica. Y la manifestación de los triglicéridos o el incremento de los triglicéridos es básicamente por el metabolismo endógeno en los pacientes con síndrome nefrótico. El colesterol sérico de la misma forma se eleva. El 85% de los pacientes hacen problemas de cambios mínimos. Y obviamente los pacientes con síndrome nefrótico hacen hacen una manifestación crónica. Algunos pueden cursar incluso con insuficiencia renal. Pero habrá reabsorción reducida de sodio por el riñón. A ver, chicos. El problema en el síndrome nefrótico, ¿a qué nivel está? A nivel del glomérulo. ¿Y dónde se produce la absorción de sodio? En mayor proporción
en una porción enlace de enlace de Henle, el enlace ascendente y los túbulos distales. Entonces no tiene nada que ver con el problema, ¿no?, a nivel glomerular. Entonces no van a tener una absorción reducida de sodio para el riñón. Respuesta, la C. Niña de 10 años con atresia biliar, tratada con la técnica de Kasai. Cuando era lactante presenta ahora torpeza progresiva, disminución de los reflejos tendinosos, profundos y ataxia. El diagnóstico más probable es encefalopatía hepática, deficiencia de vitamina A, encefalitis, deficiencia de vitamina E, ataxia de Friedreich. ¿Qué pasa con los pacientes con atresia biliar? Los pacientes con atresia biliar tienen problemas o déficit de vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E. Entonces, la manifestación clínica de un problema con déficit de vitamina liposoluble va a ser en forma específica para cada una. Entonces, ¿en cuál de los déficits de vitamina se produce una encefalopatía? Con reflejos tendinosos profundos y ataxia. O disminución de reflejos. La vitamina E. Entonces, siempre recuerden, los niños con colestasis hepática van a tener problemas de vitaminas liposolubles. Por eso es la indicación. Todo paciente con colestasis hepática, ¿no?, es administrar vitaminas liposolubles. Niña de 4 años, asintomática con antecedentes de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad. Presenta un buen estado general y de desarrollo, ¿no?, tanto la ganancia de peso como la estatura. Tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en la región subclavicular izquierda. ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico más probable? Comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, conducto arterioso persistente, comunicación interauricular, coartación de aorta. Entonces es un niño de 4 años con antecedentes de prematuridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por el antecedente de prematuridad? El prematuro, cuanto más prematuro, mayor incidencia de ductus, ¿ya? Entonces, el prematurito no tiene la capacidad de reabsorber el componente del medicamento, por decirlo así, el componente o el mediador que cierre el ductus. Entonces, ¿quién se encarga de mantener el ductus abierto? La prostaglandina. Entonces, cuanto más prematuro, tiene déficit de manejar la prostaglandina. No maneja muy bien la prostaglandina de prematuro. Entonces, si después de 3 o 4 días persiste, lo más probable es que se mantenga con su ductus. Pero esos niños con ductus hemodinámicamente estables o no sin repercusión hemodinámica crecen sin ninguna manifestación clínica, tanto en el peso como en la talla. Pero ustedes pueden escuchar un soplo, ¿ya? Ahora, ¿por qué no podría ser comunicación interventricular? Así como el ductus, la comunicación interventricular produce hiperflujo. Entonces, los pacientes con hiperflujo pueden de alguna manera pueden tener incremento del gasto energético. Entonces, la ganancia del peso como la estatura se ve afectada. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianótica. Si bien es cierto, no hay mucha clínica, el bebé puede crecer sin ningún problema, pero también tiene gasto energético. La mezcla no es la más adecuada, no van a tener una saturación adecuada. Por lo tanto, también hay problemas en la ganancia de peso y la talla. La comunicación interauricular, ¿por qué no podría ser? No es asociado, no tiene mucho que ver con lo que ustedes están viendo en la pregunta, que esté asociado a la prematuridad, ¿no? Entonces, por todo lo que están viendo, lo más cercano a la respuesta sería el ductus arterioso, a pesar de que el ductus arterioso también les produce un hiperflujo pulmonar, que si tiene repercusión hemodinámica, se vería afectado el peso y la talla en el bebé por consumo energético. Coartación de aorta. La coartación de aorta tiene muchísimas manifestaciones y una de las más frecuentes es la hipertensión arterial. En niño con hipertensión arterial, ustedes deben sospechar en coartación de aorta, ¿ya? Niño con hipertensión arterial que no tenga problemas renales, piensen o sospechen en coartación de aorta.
La enfermedad de Kawasaki. Todas las afirmaciones son correctas menos una, señale. Entonces la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad dérmica, está dentro de los grupos ¿de las qué? Las enfermedades exantemáticas, ¿no? ¿Qué número de enfermedades exantemáticas es la enfermedad de Kawasaki? ¿La? Porque esa es pregunta de examen. ¿No era 7? La enfermedad de Kawasaki. Porque esa está el sarampión, rubiola, la enfermedad de Kawasaki, varicela. Entonces, tienen que clasificar por números. Y lamentablemente las preguntas de examen vienen por números. Se preguntan, la enfermedad de Kawasaki es, dentro de las enfermedades sistemáticas, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadie. ¿No es la 7? Entonces, revisemos. No recuerdo tampoco. Entonces, pero sí la recomendación es de que lean porque es una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad exantemática cuya manifestación clínica es fiebre. Hay una clasificación clásica, es bien peculiar. Nunca se van a olvidar nunca van a olvidar cuando ustedes vean a un paciente con enfermedad de Kawasaki. Y eso es importante porque si ustedes no manejan en forma adecuada la enfermedad de Kawasaki, las secuelas son permanentes y la complicación más frecuente son problemas de dilatación a nivel de las arterias coronarias y obviamente van a condenar al bebé de por vida con un problema, ¿no?, cardiológico. Entonces, la manifestación es fiebre. Se inicia con fiebre. Junto con la fiebre van a tener ustedes hiperemia conjuntival. Junto con la hiperemia conjuntival van a tener, ¿no?, coloración, ¿no?, o hiperemia también de la mucosa yugal y la lengua frambuesada. Y van a tener una manifestación dérmica, que es el exantema, ¿no? Y otra cosa que se manifiesta es la presencia de un ganglio cervical único. Entonces, si ustedes ven 3 de las manifestaciones clínicas, de las 5 que hemos mencionado, ustedes o sea, evalúan 3 o encuentran 3 de las que hemos mencionado, ustedes sospechan en enfermedad de Kawasaki. Si encuentran 4, hacen el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Entonces, es típico, siempre fiebre. Cuando vean un bebé con fiebre y vean con la mucosa yugal bien hiperémica, con la lengua frambuesada y las conjuntivas bien hiperémicas, sospechen en enfermedad de Kawasaki. El diagnóstico diferencial de enfermedad de Kawasaki es la escarlatina. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico diferencial de escarlatina? Pues porque va a presentar todo lo que estamos mencionando. También lengua frambuesada, van a tener exantema a nivel de la piel, van a tener la mucosa yugal enrojecida. Pero lo que no hay en la escarlatina es la inyección conjuntival. Entonces, no van a tener los ojos rojos. Entonces, si ven ojos rojos, boca roja, lengua aframbuesada de frambuesa, entonces hospitalicen al chiquitín y inicien el tratamiento que puede ser con ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, 100 miligramos por kilo, o pueden utilizar inmunoglobulina. ¿Ya? El tratamiento es inmediato, el tratamiento debe ser iniciado antes del 5.º día. Si después del 5.º día no inician el tratamiento, lo más probable es que tenga complicaciones a nivel coronario. Entonces, con todo eso, ¿el diagnóstico se realiza habitualmente mediante biopsia ganglionar? No. ¿Se acompaña de picos febriles elevados de al menos 5 días de evolución? ¿La base patogénica de la enfermedad es una vasculitis? ¿Las complicaciones más graves se relacionan con la afectación coronaria? ¿El tratamiento consiste en inmunoglobulina intravenosa y dosis elevadas de aspirina? La respuesta, la A. Entonces, el tratamiento es inmunoglobulina. Si no hay inmunoglobulina en el momento porque es carísimo, es difícil de encontrar en el momento, entonces utilizan aspirina. Inician con aspirina con 100 miligramos. Entonces pueden haber afecciones coronarias como les he mencionado. La patología o la patogenia es una vasculitis y obviamente se acompaña de fiebre. Se inicia la enfermedad con fiebre, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico. No es laboratorial, no es biopsia, nada, es clínico el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Niño de 4 años de edad muestra un importante retraso en el crecimiento, lesiones, raquitismo resistentes al tratamiento con dosis habituales de vitamina D.
y poliuria. ¿Cuál de las siguientes asociaciones considera que permite el diagnóstico de síndrome de Fanconi? Hemos mencionado, Fanconi es una tubulopatía, ¿no? La Fanconi está asociado a la alteración de la absorción de bicarbonato, está asociado a la absorción de glucosa y aminoácidos. Entonces, si ustedes ven esa asociación, entonces están frente a Fanconi. Entonces, habrá glucosuria, hiperaminoaciduria, alcalosis, hiperfosfatemia. ¿Qué no debería ir en la primera alternativa? La alcalosis, porque es una acidosis, ¿no? Entonces, está asociado a acidosis, descartan. Será glucosuria, hipoglucosemia, acidosis metabólica, hipofosforemia. No. Glucosuria, hiperaminoaciduria, acidosis metabólica, hipofosforemia. Sí, se acerca más, ¿no? Entonces ustedes tienen pérdida de glucosa, pérdida de aminoácidos y tienen acidosis metabólica más disminución de fósforo. Glucosuria, hiperaminoaciduria, alcalosis metabólica, descartado. Hipoglucosuria, hiperaminoaciduria, alcalosis metabólica, descartado. La respuesta es la C. Entonces, síndrome de Fanconi. Otra cosa es anemia de Fanconi. No relaciona, es totalmente diferente, ¿no? Síndrome de Fanconi es una tubulopatía. Entonces, la tubulopatía se da a nivel túbulo proximal. Hay alteración de la absorción de bicarbonato, de glucosa, de aminoácidos y por tanto disminución de fósforo a nivel de la sangre. Y todo eso le lleva a una acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces van a recordar eso, ¿no? El tipo 1, la acidosis tubular renal tipo 1 es proximal o distal. Distal. Está comprometida la absorción de hidrogeniones. En el tipo 2, que es proximal, está alterada la absorción de bicarbonato, pero no de glucosa ni de aminoácidos. ¿Sí? Perfecto. Lactante de 21